En el alma humana existen dos grandes pulsiones, la productividad y el descanso, que siempre están como en una dialéctica, en una puja, en una tensión constante. Y incluso en la Biblia eso aparece en tensión todo el tiempo. Y a mí me sirve esa pulsión para hablar de dos metáforas. Me gustan mucho las metáforas porque resumen grandes ideas en algo muy visual. Y creo que en algún punto la Biblia está resumiendo en la metáfora del águila, que como dice Isaías 40, es a los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas. Esta metáfora como de la productividad, del trabajo, de superarse, de ir a nuevas alturas, que coexiste en la Biblia con otras metáforas de otros pajaritos más insignificantes, como los gorriones, por ejemplo. Y me gusta que Jesús, cuando tiene que hablar de eso y de cómo Dios provee, dice: miren los pajaritos, miren que no plantan, no cosechan, no guardan comida, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Y ustedes no son mucho más valiosos que estos pajaritos. Y siempre, quizás en el discurso del evangelio que hemos aprendido, de la tradición norteamericana, del sueño americano, siempre el gran elemento para identificarnos son las águilas. Y no por nada es el animal que está en la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Como este animal con el cual hay que identificarse, el ave que levanta vuelo y que está por encima de todo. Y sin embargo me gusta esto que Jesús propone también, acerca de que seamos más como los gorriones. Vivimos todo el tiempo entre esta tensión, la fragilidad y la fuerza, la superación personal y el cuidado en las manos de Dios. Mi pregunta, como para meterle el moñito a esta charla hermosa que hemos tenido, sería: ¿qué tipos de equilibrios tenemos que buscar nosotros en medio de todo esto, en estas pulsiones entre la productividad y el descanso? ¿Cómo te parece que tenemos que balancear el trabajo y el reposo, la productividad y el disfrute, de una forma que sea al mismo tiempo saludable para nuestro cuerpo, pero que también exprese parte de esta santidad de Dios? Bueno, es una pregunta tremenda, ¿no? O sea, yo creo que es de esas preguntas que responderlas van a implicar el peregrinaje de toda una vida, ¿no? Uh-huh. En mi caso, como te decía hace un rato, yo me siento un adicto en recuperación. Hace unos meses, un año ya larguito, nosotros nos fuimos a vivir a Canadá con mi familia. Y una de las personas de nuestra iglesia, una hermana muy sabia y una hermana que con un trato profundo, ¿no? Como se dice a veces en los círculos evangélicos, una hermana del secreto. O sea, esas personas que cultivan los secretos. Entra a lo secreto de tu habitación. Bueno, esa hermana oró por mí y oró de una manera que me llamó mucho la atención. Ella en su oración por mí decía: Señor, yo te pido por favor que le permitas descansar a Santiago. Y yo, decía ella, me alcanzo a dar cuenta de que Santiago no va a ser capaz de descansar por sí mismo. Así que yo ruego tu intervención sobrenatural para que Santiago pueda conocer el don del reposo. Uh-huh. Me acuerdo de esa oración y me sorprendió cuando la escuché, que ella dijera con tanta seguridad: no va a ser algo que él va a ser capaz de hacer por sí mismo. Sí. Es algo que tiene que venir como así como le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado tú porque te lo reveló mi Padre. Bueno, esto es algo que tiene que venir casi que por revelación. Sí. No es algo que se pueda como enseñar, o decir, esta es la receta para hacerlo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que tenemos que entender que las dos situaciones coexisten y son necesarias en la vida, porque pues tampoco, como tú mismo decías en el ensayo, no queremos, digamos, convertirnos sencillamente en meros contemplativos que se retiran completamente del mundo, pero tampoco podemos caer en el extremo del activismo, que termina haciendo que justamente hoy en día tenemos estadísticas escandalosas de burnout, especialmente entre los pastores, que tiene la concepción del pastorado moderno, que es algo que está matando a quien la ejerce. Sí. Por favor. Tremendo. ¿Sí me explico?
Pero tenemos que entender pues que sí, que nos balanceamos entre esos dos polos. Yo creo que una idea interesante que nos puede ayudar en este peregrinaje, en este discernimiento, obviamente no hay respuestas sencillas, pero hay procesos de discernimiento, está en Juan 15, cuando el Señor dice: yo los he escogido a ustedes para que den mucho fruto, y fruto que perdure. Alguna vez leí un libro de Henry Nouwen, ¿sí? El famoso autor el famoso autor del El Hijo Pródigo, el retrato, este libro sobre el Hijo Pródigo frente al cuadro de Rembrandt. Ese libro se llamaba Señales de Vida, así se llamaba, un librito muy sencillo, muy lindo, y él decía que aquí en este texto Jesús nos deja ver que el sentido de la vida no está en la productividad, sino en la fecundidad. No está en la productividad, sino en la fecundidad. Y que lo que diferencia la productividad de la fecundidad es que el resultado de la fecundidad es un fruto que perdura. ¿Sí me explico? En tanto que el resultado de la productividad pues es un fruto que nos comemos, con el que pagamos las facturas. ¿Sí me explico? Y que sencillamente pues tiene su caducidad. El otro es un fruto que perdura. Entonces, él nos decía, es importante entender que el sentido de la vida no está en la productividad, o por lo menos el llamado de Jesús, no está hacia la productividad, sino hacia la fecundidad. Se desprende de toda esta ética de trabajo norteamericano la concepción de que, como decía Marcus Munstock de Lelutier, time is money. El tiempo es un money. Y bueno, todos sabemos que no, time is money es el tiempo es dinero. Entonces, sobre esta situación, yo quedé tan afectado, dándome cuenta de que verdaderamente estamos en una sociedad donde el tiempo es dinero. Y si el tiempo es dinero, entonces la vida es dinero, y entonces todo lo que no sea hacer dinero es una pérdida de tiempo bajo esa perspectiva. Entonces, si tú eres un compositor y haces canciones, pero tus canciones no van a volverte rico, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un escritor y tus libros no van a ser bestsellers, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un escultor y tus esculturas no van a terminar en la Quinta Avenida de Nueva York costando millones de dólares por regalías, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un observador de pájaros, pero no vas a convertirte en un experto ornitólogo que dicta talleres generosamente reconocidos alrededor del mundo, estás perdiendo el tiempo. Hace que esta noción extrema de la productividad hace que todas las cosas que nos producen placer y deleite y que son estampa de la imagen de Dios en nuestra vida se conviertan en una soberana pérdida de tiempo. Entonces yo creo que frente a esa terrible posibilidad que ejerce, que nos exhala, voy a decir algo feo, su aliento enrarecido, si me explico, aún sin que nos demos cuenta, tenemos que recordar que el llamado de Jesús no es a la productividad, no es a que el tiempo es un maní, no es a que el tiempo es dinero, sino a que nuestra vida deje un fruto que perdure.